Hola, ¿cómo están? En este video lo que vamos a trabajar es cómo representar gráficamente una función afín. Recordemos que la función afín es la función de este tipo, ¿sí? Que de dominio real, codominio real también, o sea, cuando hablo de real estoy diciendo el conjunto de los números reales, y que su expresión algebraica es un número real por x por la variable más otro número real, ¿sí? La mayor parte del contenido de este video es sacado del capítulo 5 del libro del grupo Botada, de segundo. Y para comenzar a trabajar debemos tener en cuenta esta propiedad, ¿sí? Que toda función de este tipo, o sea, toda función afín, tiene como representación gráfica una recta. Lo cual me sirve saber eso porque para trazar una recta yo necesito tener dos puntos. Entonces, con tener dos pares de correspondientes de la función, ya los ubico en el plano y puedo representarlo. Acá les dejo el concepto de función para que lo repasen. Les va a aparecer la sugerencia de un video donde se desarrolla esto, si se explica mejor esto. Vamos a la actividad. Completa la tabla y grafica en el siguiente par de ejes las funciones de R en R. O sea, nuevamente aparece esto. ¿Qué significa esto? Que las funciones f y la función g tienen el dominio, el conjunto de los números reales, y el codominio también el conjunto de los números reales. Recordemos que el conjunto de los números reales es el conjunto formado por cualquier número seguramente que se les venga a la cabeza, ¿sí? O sea, el 3, el 0, el -4, el -8,786, el 0,00002, todos esos números son números reales, ¿sí? Cualquier número los números que ustedes conocen son números reales, seguramente. Bueno, entonces, ¿qué hace la función? A un número real, cualquiera, imagínenselo, le hace corresponder otro número real. ¿De qué forma? De la que nos dice la expresión, ¿sí? Que al valor de la variable del dominio, el valor del dominio lo multiplica por -2 y le suma 1. O sea, agarra un número cualquiera del dominio y lo multiplica por -2 y le suma 1. ¿Sí? Recordemos que el dominio y el codominio son conjuntos, ¿sí? Bueno, la actividad lo que me pide primero que nada es completar la tabla. Recordemos que acá están los valores de la variable independiente, acá los valores de la variable dependiente, ¿sí? Valores que luego vamos a representarlos acá. ¿Cómo hallo la imagen? O sea, me está pidiendo acá la imagen de 0. ¿Cómo lo hallo? Bueno, planteo lo siguiente. Voy a sustituir en esta expresión, en la expresión de la función f, la variable, que es la x, por el valor que me pide, por 0. Entonces hago f de 0 es igual a -2 por 0 más 1. F de 0, o sea, acá estoy planteando que estoy sustituyendo la variable x por el 0 a la función f. Y se calcula de esta forma. -2 por 0 más 1. ¿Sí? Yo tomé del dominio el valor 0 y voy a ver qué valor le corresponde. Me da 0 más 1, porque -2 por 0 da 0. F de 0 es igual a 1. O sea, ¿cómo se lee eso? Se lee f de 0 es 1. Es igual a 1. Bien, o también más desarrollado sería así: la imagen de 0 en la función f es 1. Bien, y lo completamos en la tabla. Acá va el 1. Este valor, ¿sí? Es un valor importante de la función, ¿sí? Porque se llama ordenada en el origen o ordenada del origen, ¿sí? La imagen de 0 de la función se le llama ordenada del origen, ¿sí? O sea, 1 es la ordenada del origen, ¿sí? ¿Y por qué es un valor importante? Porque es donde corta el gráfico de la función con el eje de las ordenadas, ¿sí? Recordemos que yo al par 0, 1 le hago corresponder un punto, donde las coordenadas de ese punto es el par ordenado 0, 1, donde 0 corresponde a la abscisa del punto y el 1 corresponde a la ordenada, ¿sí? Siempre primero va la abscisa y luego la ordenada. Entonces, si lo quiero ubicar a este punto, me quedaría de esta forma. En el eje de las abscisas me ubico en el 0, en el eje de las ordenadas voy al 1. El punto estaría en este lugar. Y las coordenadas de este punto es 0, 1.
Bien, y la ordenada de este punto se le llama ordenada en el origen. Bueno, vamos a hallar la imagen del otro. Ustedes copian esto, paran el video para copiar. Vamos a hallar la imagen de un medio, ¿sí? Vieron que arriba a la derecha está el símbolo, esto que indica que tienen que copiarlo. Bueno, la imagen de un medio. Lo que hago es lo mismo. Hallo f de un medio es igual a menos 2 por un medio más 1. F de un medio es igual a menos 2 por un medio, me va a dar menos 2 medios. Ustedes pueden buscar videos en YouTube mismo que sea multiplicación de fracciones, y ahí les va a explicar bien cómo se calcula esa multiplicación de fracciones. Ponen y ahí les va a aparecer que para multiplicar dos fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Y el menos 2 como fracción lo expreso como menos 2 sobre 1. Menos 2 sobre 2 me da menos 1, me queda el más 1 ese, de un medio es igual a 0. Y la imagen de un medio es 0 en F. Lo escribo así porque no me da el espacio. Bueno, entonces la imagen de un medio en la función F es 0. ¿Sí? Y esta correspondencia también es importante, ¿sí? Porque a este valor, al un medio se le llama raíz de la función, ¿sí? El valor de la variable independiente que tiene imagen 0 a la función se le llama raíz. Y si nuevamente le hacemos corresponder un punto en el plano cartesiano, le vamos a hacer corresponder el punto de abscisa un medio y de ordenada 0. ¿Sí? Que si lo ubicamos en el plano quedaría en el eje de las abscisas, me ubico en el un medio, y en el eje de las ordenadas me muevo hacia el 0, o sea, no me muevo, no subo ni bajo, me quedo en ese lugar. El punto estaría acá. El un medio 0, el punto estaría acá. Ya estoy en condiciones de hacer la representación gráfica de la función, uniendo los puntos con una recta. Bien, esto se lo dejo a ustedes. Sí, prolijo, más prolijo quedaría de esta forma. Otra cosa, supongamos que la actividad me pide determinar, por ejemplo, esto era la imagen de 0 y acá era 0. Me pide determinar la preimagen de 4, ¿sí? Observando el gráfico, ¿no? De la función. Luego vamos a ver cómo se hace analíticamente. Gráficamente determinar la imagen de 4. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, como me está dando el valor de la variable dependiente, que es 4, o sea, correspondiente a la ordenada del punto, entonces en el eje de las ordenadas me muevo hacia el 4, me ubico en el 4, y luego voy hacia el gráfico. Entonces me fijo cuál es la abscisa del punto que pertenece al gráfico que tiene ordenada 4. ¿Sí? La abscisa de ese punto es menos 1,5. Así es como se determina gráficamente la preimagen de un valor en la función. Bien, supongamos que ahora me pide determinar gráficamente la imagen de 1 en la función f. Entonces lo que tengo que hacer es, como esto es valor de la variable independiente, que los valores de la variable independiente lo ubicamos en el eje de las abscisas, me ubico en el 1, voy hacia el gráfico, que acá sería ir hacia abajo, me fijo cuál es la ordenada del punto que pertenece al gráfico que tiene abscisa 1. Y la ordenada es menos 1. Y si yo sustituyo la x por menos 1 en la función, me va a dar la x por 1 en la función, o sea, hago menos 2 por 1 más 1, eso me da menos 1. Si yo sustituyo la x por menos 1,5 en la función, me va a dar 4. ¿Sí? Menos 2 por 1,5 me da 3, 3 más 1 me da 4. ¿Sí? Repito. Para hallar, por ejemplo, si me pide hallar la preimagen de 2, voy en el eje de las ordenadas al 2,
y me fijo cuál es la abscisa de este punto, que es, ay, esa raya no va, que es menos 0,5. Bien, y si me pide hallar la imagen de, este, no sé, -1, supongamos que el valor correspondiente a la x, a la variable independiente, y bueno, en el eje de las abscisas me ubico en el -1, voy al gráfico y me fijo la ordenada de este punto, que es 3. ¿Sí? Y si ustedes lo hacen analíticamente, les va a dar. Bueno, bien. Acá está la gráfica de la función g, o sea, ustedes calculan estos valores, acá es 4 y acá es 0. Quiero que lo hagan ustedes solo y que verifiquen con esos valores. Y acá está para que veamos las dos gráficas en un mismo plano cartesiano, ¿sí? Porque la siguiente actividad plantea eso. ¿Qué observamos de las gráficas de la función f y g? Y bueno, lo que observamos es que son rectas paralelas. ¿Cómo son los coeficientes de x en dichas funciones? Y bueno, el coeficiente del término que tiene x, ¿sí? Del monomio menos 2x son iguales, ¿sí? Porque ambos coeficientes son menos 2. Y eso es una observación que siempre sucede, ¿sí? Que si yo tengo dos funciones afines que su coeficiente en el término con x son iguales, entonces sus representaciones gráficas van a ser rectas paralelas, ¿sí? Algunos autores también le llaman pendiente, ¿sí? Justamente por eso mismo, porque me indica la pendiente de la recta. Bueno, acá está la conclusión escrita, ustedes la anotan. ¿Cuál es la ordenada del punto de corte del gráfico de f con el eje de las ordenadas? El punto de corte del gráfico, voy a hacer con f, con la función f, con g lo hacen ustedes. El punto donde corta el gráfico con el eje de las ordenadas es este punto de acá. Las coordenadas de este punto son, la abscisa es 0 y la ordenada es 1. ¿Sí? En el video anterior vimos que todo punto que pertenece al eje de las ordenadas, que está en el eje de las ordenadas, tiene abscisa 0. Y todo punto que está sobre el eje de las abscisas tiene ordenada 0. ¿Sí? Entonces, la ordenada de este punto es 1. Me pregunto, ¿con qué elemento de la fórmula coincide? Y coincide con este término de acá, con el término que se dice término independiente, ¿sí? Acá la ordenada de este punto es 4 y coincide con este, ¿sí? O sea, y recordemos que a este valor se le llama ordenada en el origen, ¿sí? Justamente la ordenada en el origen coincide con el término independiente de la función, de la expresión de la función afín. ¿Cuál es la abscisa del punto de corte gráfico de f con el eje de las x? Bueno, ¿dónde corta el gráfico de la función con el eje de las x? En este punto. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Es 1/2, 0. Recordemos que les dije recién, todo punto que está sobre el eje de las abscisas tiene ordenada 0. Bien, recordemos que esto es la raíz. Y acá me pide, ¿cuál es la imagen de 1/2 de la función f? Bueno, si vamos a la diapositiva 13, esta es la respuesta. Está calculada y la respuesta está acá. La imagen de 1/2 es 0. ¿Sí? Lo copian ahí mismo. Igual lo voy a escribir yo acá. La imagen de 1/2 en la función f es 0. ¿Sí? Ver diapo 3. Ustedes copian el planteo, ¿sí? Recordemos que 1/2 es la raíz de la función, ¿sí? Porque es el valor de x y tiene imagen 0. Eso es la raíz de una función. Ahora lo voy a registrar. Otra actividad que me surge, que es muy común que se plantee, es que ustedes determinen la preimagen de un valor, ¿sí? Pero de forma analítica. ¿Cuál es la preimagen de 4 en la función f? ¿Sí? Supongamos que no tengo el gráfico y me pide determinar eso. Entonces lo que tengo que hacer es resolver la ecuación f de x igual 4. O sea, tengo que agarrar la expresión de la función igual a la 4 de la función f.
¿Qué tengo que hacer? Hacer menos 2x más 1 igual 4. Tengo que plantear, esto es una ecuación, ¿sí? O sea, y tengo que pensar qué número. La solución es qué número al multiplicarlo por menos 2 y al sumarle 1 me da 4. ¿Sí? Para eso, si no se ocurren así de una cuál es el número, bueno, vamos de a poco, vamos pensando, bueno, ¿cuánto tiene que valer este término, el menos 2x, para que el sumarle 1 me dé 4? Y bueno, menos 2x tiene que ser igual a 3, porque 3 más 1 da 4. Y ahora esta ecuación se me transforma en una ecuación equivalente, más sencilla, porque tengo que pensar qué número al multiplicarlo por menos 2 me da 3. Bueno, lo que puedo pensarlo, o si no, hago 3 dividido menos 2, y que eso da 1 menos 1.5. Entonces, si yo hallo lo verifico después hallando la imagen de menos 1,5 a la función f, hago la cuenta, hago menos 2 por menos 1,5, me da 3, más 1 da 4, o sea que es cierto, ¿sí? La preimagen de 4 a la función f es menos 1,5. ¿Sí? Analíticamente entonces se hace siempre eso, ¿sí? Si me pide la preimagen de 8, bueno, igualo la expresión de la función a 8 y resuelvo la ecuación. Y gráficamente fue lo que hicimos hoy. La preimagen de 4 es este valor de abscisa, ¿sí? Bueno, esto es muy similar, pero con la función g. Y ya tenemos la conclusión, ¿sí? La definición de raíz. Se llama raíz de una función a todo elemento del dominio cuya imagen es 0. Bien, acá tenemos las dos funciones, la de f y g, y acá está la conclusión, la justificación de las raíces de cada función. Dice, un medio es la raíz de f y 2 es la raíz de g. ¿Por qué? Porque la imagen de un medio en f es 0 y la imagen de 2 en g es 0. Sí, esto, así como se lee la imagen de 2 en g, es 0. Sí, y esta es la justificación de que 2 es raíz de g, y esta es la justificación de que un medio es raíz de f. Otra observación es esta, que iría sin pregunta, ¿sí? Que es, viste que la raíz coincide con la abscisa del punto en que el gráfico corta el eje de las x. Bien, que es lo que vimos hoy. Bien, y acá está como un repaso rápido de lo que vimos, que esta parte del video es sacada de este libro, ¿sí? Del libro Matemática 2 práctico de la editorial Santillana. Si consideramos la función f de dominio real, o sea, el dominio es el conjunto de números reales, dada por la expresión f de x igual 2x menos 3, para hallar el punto de corte del gráfico con el eje de la y, se calcula la imagen de 0. O sea, hago esto, sustituyo la x por 0, hago la cuenta y concluyo lo siguiente, que el punto de coordenada 0 menos 3 es el punto de corte del gráfico con el eje 0y. Y si vemos, acá está la gráfica de la función f, que es una recta porque el dominio son los reales, ¿sí? Si el dominio no es los reales, ahí tendrían que analizar ustedes si corresponde o no trazar la recta, ¿sí? Y el punto donde corta el gráfico está acá. Al número menos 3 se le llama ordenada en el origen. ¿Bien? Y si consideramos la misma función de dominio real y la expresión la misma, para hallar el punto de corte del gráfico con el eje 0x se resuelve la ecuación que queda planteada al igualar la expresión de la función a 0, como se ve acá. Y se resuelve. El punto de coordenadas 3 medios 0 es el punto de corte con el eje 0x. Acá tenemos la gráfica y estaría acá. 3 medios es 3 dividido 2 que da 1,5. Al número 3 medios se le llama 0 por raíz de f. Esto recuerden que el anterior y todo tienen que copiarlo. Dejo esta actividad para que ustedes la piensen. Cuáles son las raíces de cada una de estas funciones. Y esta actividad. También les dejo esto, cómo averiguar la raíz de una función sin usar su gráfica. Así que también lo vimos, pero acá se los dejo un poquito más desarrollado. Bueno, me despido rápido.